Gracias, presidenta. Gracias, señor Casas, por sus explicaciones. Yo creo que cuando hablamos de la PAC, y es verdad que podemos centrarnos en la realidad en Asturias que hemos vivido durante estos últimos años, estamos hablando siempre de, bueno, sin lugar a duda, una de las políticas más antiguas de la Unión Europea y que ha ido evolucionando, bueno, de cara a tratar de encarar pues, todos esos nuevos desafíos de los mercados agrícolas. Y en esta última reforma se han producido muchos cambios fundamentales. Unos han sido más eficaces y otros menos. Pero un ejemplo de ello creo que, sin lugar a dudas, ha sido esa volatilidad, la creciente volatilidad del mercado e incluso a veces la caída de los precios. Pero es verdad que definir un único modelo de un sector productivo para un país como el nuestro, con distintas comunidades autónomas, no es fácil ni sencillo ni mucho menos. Por eso, si ahora, desde que ya llevamos un tiempo funcionando con el modelo actual, claro que podemos hacer una reflexión y una crítica del que llamamos modelo Cañete y que algunos criticábamos en su momento, con independencia que hay algunos aspectos que vienen definidos claramente por parte de la Unión Europea, pero otros que han sido dispuestos y propuestos por parte del Gobierno central. Yo recuerdo ya hace bastantes meses cuando algunos grupos parlamentarios hablábamos de esa renacionalización, es decir, ese margen de decisión que se dejaba a los Estados miembros de la Unión Europea para decidir desde determinados aspectos y que hacía que realmente, en vez de ser una política agraria común, fuera otra cosa, ¿no? Por eso creo que, como les decía, estamos en condiciones de poder hacer alguna reflexión y alguna crítica. Aquí se ha comentado, cuando no se aplica de una forma eficiente lo que se llama la modulación de las ayudas, de forma que la distribución de los recursos no es adecuada y se reparte prácticamente en términos estadísticos un 70% de las subvenciones entre un 20% de agricultores, si vamos desde el punto de vista estadístico y vemos que en España tenemos 1 millón de perceptores de ayudas del primer pilar, de pagos directos, y sin embargo, aproximadamente, apenas los cotizantes pueden llegar a 300.000. Si miramos a Francia o Inglaterra, los perceptores apenas llegan a 300.000. Quiero decir con esto que a mí y a mi grupo, y me uno a alguna opinión que he oído hoy aquí, es lamentable y quizás vergonzoso que la tendencia sea a disminuir ese porcentaje de ingresos procedentes de la producción agrícola y ganadera. Realmente la tendencia tiene que ser a defender a los auténticos productores, porque precisamente una de las líneas que siempre se ha tratado de buscar es fomentar los productos de calidad y el suministro dentro de lo que es el seno de la Unión Europea. ¿Hacia dónde creemos que puede ir la nueva PAC? ¿Puede ser hacia una PAC más verde? Puede ser una tendencia. De todas maneras, es realmente criticable que sea café para todos como se ha producido durante estos últimos tiempos. ¿Con tarifa plana se apostará de verdad por una producción ecológica? ¿Se hablará de los transgénicos, que también es un debate que puede estar ahí? ¿O iremos en el camino de activar en la Comisión una herramienta hacia los seguros de rentas? ¿O se mantendrá el equilibrio entre los dos pilares, entre el primer pilar y el segundo? Bueno, yo creo que lo que no cabe duda es que lo que tenemos que tratar de defender es el mantenimiento de las rentas de agricultores y ganaderos y por lo tanto, de la rentabilidad de las explotaciones. La PAC debe orientarse a la producción de alimentos, como decía, y a los profesionales del sector primario, a generar empleo y actividad. Debe fortalecer esa posición de nuestros agricultores en la ganadería, en la cadena alimentaria, y tratar de superar esos desequilibrios históricos entre territorios, estableciendo una modulación, una limitación de techo. El importe que pueda recibir una explotación pues tiene que estar limitada y eso puede suponer bastantes recursos destinados a los auténticos profesionales, ¿no?
Y, sobre todo, algo que siempre ha hecho muy bien el Gobierno de Asturias, por mucho que traten algunos grupos parlamentarios de tapar, de afear, y es la defensa de la discriminación positiva por el modelo de explotación asturiano para las zonas de alta montaña, con esas limitaciones naturales significativas que tenemos y con ese modelo de pequeñas explotaciones que tanto caracteriza a nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, creo que todas estas reflexiones se irán debatiendo a lo largo de los próximos meses. Mientras tanto, nuestro grupo está satisfecho porque el Gobierno ha sido capaz de ir adaptándose a la nueva realidad. Estamos hablando de un PDR dinámico, como ha trasladado usted a través de esas modificaciones que van a tramitar, participativo, y creo que eso tiene que ser la realidad y cómo tiene que trabajar un Gobierno que se preocupa por adaptarse a las necesidades de una comunidad autónoma en todo lo que se refiere al medio rural asturiano. Por eso, desde nuestro grupo, le agradecemos ese trabajo. Gracias, señora presidenta.